repente, esos vidrios, es un esclavo negro Siluetas. golpeando ese cristal, pidiendo ayuda, auxilio. Se van, acuden a las autoridades y las autoridades llegan a la mansión de Magui Delfino Lalogui. En los áticos se encuentran personas de color con cadenas de hierro, como si fueran un perro, amarradas a la pared, cadenas. En la cocina, una cocinera de color también amarrada al horno por el tobillo. ¿Tú te imaginas una operación de cambio de sexo en esa época? Vamos a 1834. Esa misma calle, esa misma mansión, se declara un incendio en la casa. Todo el mundo acude a apagar el fuego y ahí explota todo. Y aquí vamos a explicar. En esos áticos se descubren personas, gran cantidad de partes de cuerpos humanos con los sexos intercambiados. Una cosa es leerlo y otra cosa es estar delante de la casa. 3, 7, 4. Amigo Artur, bienvenido. Grabamos hace una semana, 2 semanas. Estabas en pleno corazón americano, en Estados Unidos, en Point Pleasant, y ahora estás aquí, macho. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene el mundo en el que vivimos, ¿no? En la otra punta del mundo. Y ahora tengo la fortuna de tenerte aquí porque sé que vas a traer unas historias muy interesantes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Esto es las cosas de viajar en avión, ¿no? Que 8 horas antes estás en un continente y 8 horas después estás en otro. Xavi, tenemos que hacer una advertencia. Yo sé que tú no sabes mucho de lo que vamos a hablar, pero tengo que avisar a las personas que cuando empecemos a hablar de Magui Delfino, si hay alguien sensible, es mejor que apague el programa. Bueno. Que, mira, se me están poniendo los pelos como escarpias. Una cosa es leerlo y otra cosa es estar delante de la casa donde sucedió. Lo vamos a explicar. Repito, si hay alguien que sea sensible, susceptible, porque ahí sucedieron cosas muy, muy macabras, muy bestias, muy bestias. Las vamos a explicar. Pues, Artur, bueno, me tienes ya intrigadísimo. Antes de arrancar, si te parece, ¿nos puedes dar tus redes de contacto? ¿Qué haces? Todo lo que te pueda identificar dentro de Sí, YouTube, bueno. iVoox, sé que tienes un podcast. Bueno, yo no hago nada, soy multimillonario. No, es broma. Tengo un pequeño podcast en iVoox que se llama Misterios Universales y un pequeño canal en YouTube que también lleva el mismo nombre. Y básicamente, pues compagino mi trabajo con los misterios. Siempre que viajo, pues intento buscar los misterios de la zona. Y pues si tengo que estar 2 días, pues me quedo siempre 3 o 4 días más para poder investigar, ¿no? Ya que haces el viaje, pues aprovechar para todo esto. Correcto. Si es que, mira, para mí, alguien que investiga es exactamente alguien como tú, Artur. O sea, una cosa. Yo siempre critico, últimamente estoy muy criticón con estas cosas, porque mucha gente me ha dicho, es que no investigas. Digo, es que yo no soy investigador. Yo no soy investigador. Todo el mundo que dice que investiga y lo único que hace es googlear es un googleador, ¿vale? Y luego hay personas que se van al Amazonas, hay personas que se van a pleno corazón estadounidense o a Inglaterra o a cualquier o a las urdes de aquí de España, da igual. Pero para mí ir al lugar, hablar con las personas del lugar y impregnarse de ese ambiente, para mí eso es investigar. Bueno, fíjate que tú tienes una cosa muy importante aquí a la derecha, que son libros. Que Ajá. tenemos libros, ¿no? Es tan respetable investigar viajando como investigar sumergiendo de aquí, en estos libros, ¿no? Entonces hay personas que, pues como yo, que tienen la suerte de viajar por su trabajo y que podemos investigar y aprovechar estos viajes, y hay personas, pues que a lo mejor pueden investigar en su ámbito más cercano, que muchas veces, coño, yo siempre lo digo, ¿no? Nos vamos a viajar o parece ser que nos tendríamos que ir a viajar a Honolulu o a Point Pleasant No, claro. y no, macho, en España, en Andorra, están los misterios más bestias que nos podamos imaginar. Entonces, al final, es más lícito
investigar en Point Pleasant o investigar en un libro. No, al final, No, claro, para cada uno con sus capacidades faltaría más. No, no, yo con eso jamás me metería al lo más contrario. importante, Xavi, lo más importante, creo yo, y lo hablamos hace un momento, que esto es algo que encuentro a faltar, ¿no? Dices, hostia, los niños tienen que estudiar, sí. Padres presuponemos que tienen que estudiar, pero ¿sabes lo que nos enseñan en la escuela? A cómo estudiar. El método para estudiar. Empieza a enseñar a tu hijo un método para estudiar. Y esto es lo mismo, porque al final tú puedes viajar mucho, puedes investigar mucho, puedes hacer lo que te dé la gana, pero si no tienes un método para investigar, eh, que viajes mucho y conozcas muchas personas, no vas a saber sacar el extracto de la gente, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, nosotros en Point Pleasant estábamos en la calle y yo paré gente y empecé a hablar con la gente. Y tuvimos la Claro, gran suerte de parar a 3 chavales. pero esa es la esencia, ¿no? Ahí está, de la De la investigación. investigación. Claro, claro. Yo en México, una conductora de Uber, estaba con ella y me explicó una historia extraordinaria que lo tengo grabada en mi grabadora, ¿no? Referente a ciertas actividades ilícitas que se llevan en el país, se llevan a cabo, relacionadas con la desaparición de personas. Esto lo tengo grabado. Evidentemente no se puede publicar en YouTube porque te cierran el canal en 3, 2, 1 ya. O sea, esto es más claro que el agua, ¿no? Y al final, por eso te digo, que no, para investigar no hace falta gastar miles de... No, no, no. no, o sea, Es tener ganas de lanzarse al mundo. y sobre todo, una cosa muy importante. Porque a veces, investigando en un libro, investigando en un documento, o simplemente, hay una cosa muy importante, o estas porquerías que llevamos encima nos impiden sentarnos y pensar. Totalmente. Siéntate y piensa, piensa. Concéntrate, dices, hostia, quiero aprender más sobre ufología, vale, olvídate de todo lo que sabes, absolutamente todo, y empieza a crear tus teorías, empieza a crear tu método, empieza a crear todo de cero. Créate un constructor, construíelo tú todo, ¿no? Y a partir de ahí verás que seguramente muchas de las cosas en las que pienses no van a ser nuevas porque ya están inventadas, ya las ha pensado alguien, evidentemente, pero la gracia de eso es que tú solo has sido capaz de generar esas ideas. ¿Y eso qué quiere decir? Que estás estableciendo una base para crecer mucho más como persona. Y eso te llevará a tener mucho mejores investigaciones, ¿no? Que es un poco lo que me sucedió a mí con el libro que escribí hace un tiempo, ¿no? Empezó con un Ajá. artículo y fue creciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque cada vez que me iba sumergiendo más en la investigación iba descubriendo más cosas. Y gran parte de esa investigación no me implicó viajar a ningún lado. O sea, los viajes vinieron después. O sea, el 80% es investigar en documentos, en legajos. Vete a la biblioteca. Verás que en la biblioteca de al lado de tu casa, vas a descubrir cosas alucinantes. Métete en la sección de antropología. Buah, es que es fascinante. Ah, No, o de medicina, tío. me quedo hipnotizado con lo que dices O medicina. porque es totalmente así. Se ha perdido mucho la esencia. Los smartphones tienen una cara A y una cara B. Tener todo el conocimiento de la humanidad en el El bolsillo. que quieren que tú tengas. Sí, sí, pero si tú quieres buscar X cosa concreta, nadie te lo impide. El problema no es ese, el Mm, problema es la dopamina fácil, el querer tragarte todo lo que pillas y va pasando, va pasando, va pasando. Ahora bien, el punto que tú acabas de decir, lo que quieran que te traigas, eso también es verdad. claro, Los tío. algoritmos están muy envenenados. Ahí está el tema, porque si tú utilizas una VPN, es igual, tienes navegadores como Opera, que llevan una VPN De gratuita, serie, sí, sí. entonces activas, y haces la misma búsqueda con una pestaña privada. Vas a ver que el resultado cambia totalmente. Pero si quieres darle una tuerca más, yo sabes qué hago siempre. Yo siempre tengo un ordenador viejo. Siempre, siempre. Que lo pruebe la gente.
cuando tengan que hacer una reserva de avión, ¿vale? Siempre VPN, navegación privada, un navegador antiguo y un ordenador antiguo. Rollo con un Windows 9 XP o Lo así. más viejo que haya, cutre y asqueroso, y que el ordenador se caiga a trozos. ¿Por qué? Porque Google o la inteligencia va a pensar, hostia, este tío no tiene presupuesto. Es verdad, es así. Y te van a ofrecer el mismo billete, igual un 15 o un 20% más barato. Ostras. Claro, tío. Si tú navegas con una computadora nueva, completamente, de 2.500 euros, un navegador última Sí, va a decir, versión, un Macintosh de claro, estos, tío, un Mac. NordVPN, full ¡Pah! equip, full equip. Porque además estos cabrones detectan si navegas con VPN, si no, lo detectan todo. Este tío tiene lana, ¿no? Se dice en México. Y ahí te la van a meter doblada. Es que eso es así, eso siempre ha sido. O sea que, Totalmente, Artur. bueno. Bueno, hace un mes y pico te vas a Estados Unidos ¿Mm? y, como no, con tu cuaderno empiezas a... Tienes ya una ruta marcada, entiendo. ¿Mm? Vas por X temas de trabajo, como has mencionado, ¿Mm? pero aparte, pues coges tu espacio para investigar. ¿Ok? Y bueno, como estuviste en 2 directos, nos contaste un poquito lo que hiciste, pero hoy vamos a profundizar 100% en todo lo que hiciste allí. Ah, ¿cuál es la primera parada en tu viaje, el primer lugar que dices, tengo que ir aquí porque lo que pasó aquí es increíble? Bueno, hay una parada que no te la he dicho, o sí que la hemos hablado antes, pero la vamos a sobrevolar muy por encima, ¿vale? Es los Everglades, en Florida. Nos acercamos a la zona donde hubo un trágico accidente, donde me parece que murieron 100 y pocas personas. Accidente aéreo. Sí, accidente aéreo. ¿Sabes? Los Everglades, las barcas esas que van con la hélice, Ah, que no sí, llevan, sí, 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 que sí. no llevan hélice inmersa, ¿no? Hay muchas lianas y se liarían y tal. Que como un ventilador muy Exacto, lleva grande, el ¿no? ventilador, empuja y Ujú. va por empuje. Pues ahí estuvimos y no he acabado de profundizar en todo aquello, porque estuvimos muy poco rato, la verdad, pero cuando uno está en una zona donde ha habido un accidente así, uf, la carga es bestia. La carga es, notas como una pesadez. Y a mí me suceden estas cosas. Te lo he explicado en alguna ocasión, en un lugar de Andorra también, notaba una pesadez, no sabía qué era. Y un familiar mío me dijo, hostia, es que aquí había un cementerio. Porque a Ostras, mi madre le pasaba lo mismo. wow, Cuando llega a partir de aquí no puede adelantar, no puede pasar esta zona es porque, raro. porque como si se quedara sin energía, ¿no? Lo mismo me pasaba a mí. Y un día hablando, me decía, es que aquí había un cementerio. Bueno, pues ahí en esa zona pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero luego decidimos irnos hacia Nueva Orleans para investigar sobre todos esos temas relacionados con el vudú, Maggie Laveau, fue la reina del vudú. Y ahí, pues bueno, la verdad es que no hay cosas muy novedosas Ujú. respecto a Maggie Laveau, pero sí que un poco repasamos toda la historia de Maggie Laveau, que es la reina del vudú. Y una cosa es hablar pues, de todas estas elementos que se utilizan en la ritualística, estas muñecas, estos saquitos para estas, digamos, estos que son talismanes para que te traiga buena suerte para llevar en el bolsillo, todas estas ofrendas que se hacen. Una cosa es hablar de ello y otra estar justo ahí, ¿no? En el meollo, en ese ambiente El bullicio, ¿no? creol, ¿no? Claro, ¿cómo nace el vudú también? El vudú nace porque se llevan muchos esclavos hacia la zona de Haití y los esclavos se llevan todo su conocimiento, toda la ritualística que ellos practicaban en África, etcétera. ¿Pero qué hacen con todo esto? Pues ellos lo que hacen es, claro, todo esto no está muy bien visto allí. Y entonces ellos lo disfrazan con el cristianismo, le dan tintes de cristianismo. Con la santería, Claro, ¿no? Y todo eso. santería, invocan incluso santos, cristianos, etcétera, etcétera. Y gracias a esto, pues pueden continuar practicando
sus tradiciones. Incluso un día nos hizo mucha gracia porque nos encontramos un haitiano y hostia, empezamos a hablar con él y nos dice, no, no, sí, yo soy de Haití, llevo aquí ya unos años en Estados Unidos. Ah, bueno, ¿y tú practicas el vudú? Y el tío se queda así como ¿Qué dices? ¿No? un Bueno, silencio extraño. incómodo, ¿no? Incómodo. Bueno, con Casi. una sonrisilla, ¿no? Epa. Sí, y salta el tío y dice, no, yo soy cristiano. Ya, venga, tío. Cristiano de. Explícame otro rollo, tío. Vale, vale, claro. Entonces, claro, en República Dominicana, Haití, hoy en día no se puede viajar a Haití. Es muy, muy peligroso. Cuando estos esclavos africanos están en Haití, al final se rebelan contra los colonos franceses y en una sola noche matan a más de 1000 franceses. Pero es que las formas de matarlos son muy bestias. Desvivirlos, desvivirlos. Los van a fundir. Desvivirlos, venga. Los desviven, les chupan la vida, le arrebatan la vida. Bien, ahí no gastaron ni una bala, o sea, ni una. A machetazo puro. Machetazo puro. El fuego también fue un elemento bastante tal, ¿no? Útil, ¿no? Quedó más de un francés churrascado completamente. Y ahí fue una batalla sans merci, que dicen los franceses, sin gracia, sin ningún tipo de San compasión. Merci, Sí, claro. que libraron No mercy, ¿no? Esa expresión Sí, que no hay en merci, ¿no? inglés. Sí. Claro, toda esta gente que al final, muchos de ellos acaban exportados a Estados Unidos, a Nueva Orleans. Nueva Orleans, pues también, ¿qué sucede en Nueva Orleans? ¿Cómo se puebla Nueva Orleans? Aquí habrá gente que me dirá lo que quieran, o sea, lo que quieran, ¿no? Eh, ¿Quién enviaba a los franceses a Nueva Orleans? Porque ahí tenemos nuevamente los franceses, ¿no? Que resulta que salen de Haití con las patas por delante, ¿eh? O no salen porque escampan sus cenizas, o bien, o bien se van para Nueva Orleans, porque hay una parte francesa muy importante, Nueva Orleans, Sí, sí, sí. y bueno, pues ahí hacen sus cositas también, ¿no? Estos franceses. Claro, pero dicen, macho, aquí no falta gente. ¿Y a quién enviamos? Enviamos a todas las señoras de vida alegre, por decirlo de alguna manera, por no decir otra palabra. Y bueno, pues tenemos una serie de delincuentes en el país, ¿vale? Que decimos, "Vale, te vamos a condonar la condena si te vas a Nueva Orleans A con gozarla. claro, con una de estas señoritas y Y esto se háganse hizo para, muchos, como para repoblar un poco claro, Nueva claro, Orleans. claro, para establecer la colonia francesa y fortalecerla. De alguna forma. Ya, hay una parte francesa muy, muy importante, ¿no? Entonces, claro, todo esto lleva a que todos estos africanos que están ahí, que algunos de ellos son importados de Haití, empiecen a practicar su religión, que al final esta religión es el vudú, ¿no? Y es el sincretismo. El sincretismo al final es, Ostras. claro, es esa mezcla de las tradiciones africanas con el cristianismo. Digamos que las esconde, ¿no? Y ahí nace Marie Laveau. Marie Laveau, la reina del vudú. Claro, esta mujer, tú imagínate, tú conoces a una persona, que yo la Ujú. conozco muy bien también, Ah, sí. sí. ¿Tú tienes cojones de aguantarle la mirada a David Parcerisa más de 3 minutos? Ah, no, no. ¿Has visto los ojos? ¿Tú has visto los ojos que tiene David? Bueno, pero. No, 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 Pero no. si le conoces, sabes que es un cachupán, Sí, sí, ¿eh? sí, pero ¿qué mirada tiene David? Sí, 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 es verdad, es verdad. David no es consciente, creo yo, del poder que tiene con su mirada. No, no, sí, sí. Todo el No mundo es, se lo dice, ¿eh? no es, sí, pero él no es consciente, creo. Entonces, a Marie Laveau le pasaba exactamente lo mismo. Era una mujer de un pelo azabache negro, muy negro, una mirada muy penetrante
Y los testigos de la época cuentan, relatan que era muy difícil aguantarle la mirada a esta mujer. Muy Wow. difícil. Tenía una mirada casi hipnotizante, ¿no? Penetrante, ¿no? Sí. Hipnotizante y penetrante, las dos cosas. Porque era capaz, de alguna forma, de hacer que viajaras a otro plano. O sea, pues te hipnotizaba, ¿no? La hipnosis, al final, ¿en qué consiste? En inducirte a un estado en el que tú puedas rescatar ciertos recuerdos que de otra manera sería imposible. Pues un poco lo mismo Maggie Lalogui, ¿no? Claro, esta mujer empieza a practicar el vudú y empieza a ver que el hecho de vender pócimas, de vender estos saquitos para que la gente pues tenga buena suerte, de vender incluso remedios para que cuando una persona pues tiene un mal de amor o cuando una persona pues que va detrás de otra y no consigue enamorarla. Una especie de Sí, medicina alternativa, sí, si sí. se puede decir. Sí, pero en aquella época no era tan alternativa, era una medicina Bueno, bastante normal. normal. Y vamos a analizarlo, porque esto es muy chulo, también. En Nueva Orleans hay dos cosas muy interesantes que hay que ver. El cementerio y el museo de la farmacia. Hay una farmacia que está tal cual, y es una de las más antiguas. Por cierto, también rodeada de mucho misterio, porque el último propietario de la farmacia también planeó sobre él una sombra muy oscura, un nubarrón muy oscuro, porque se dice que también hacía experimentos con las mujeres, y sobre todo aquellas mujeres que Uy, estaban embarazadas. uy, uy, uy. Sí, bueno, lo vamos a dejar aquí porque luego hablaremos de otra cosa mucho más terrible. Ya lo hemos avisado al principio, luego lo volveremos a avisar porque es bastante bestia. Entonces, ¿qué pasa con Maggie Lalogui? Ella se da cuenta que mediante esos trances, esos bailes en los que presumiblemente una entidad la posee, penetra dentro de ella e incluso es capaz de canalizar a ciertas entidades y le transmiten, le llegan a transmitir mensajes para aquellos que están contemplando toda la escena, se da cuenta de que pues, esto funciona y esto es un negocio, evidentemente, ¿no? Todos estos poderes, que yo no voy a decir si son verdad, son mentira, yo no lo sé porque no estaba ahí. Yo sé lo que me explican hoy en día las personas y yo sé que hay ciertas personas que tienen unas capacidades que van mucho más allá de lo comprensible y no es que lo sepa yo porque me llamo Artur. No, porque lo digas tú, Lo claro. sé yo porque, entre otros amigos, pues tengo un amigo que se llama Alex Escola Gascón, que estudia estas cosas, Ha estado ahí sentado. aquí, sí, y que él me lo dice así. Hay ciertas estadísticas que van mucho más allá de la casualidad. O sea, podemos interpretar que el que salga cara o cruz cada X oportunidades es casualidad. Pero si tú provocas que te salga cara, ya no es casualidad. Claro. Y si logras que ese número esté por encima de la media, ¿dónde está la explicación racional? Es como la estadística más uno. Hay Claro, más. Hay algo exacto. más. Ahí está. Entonces, a Magui Lalogui se le empiezan a atribuir una serie de atributos. No solo eso, sino que además las personas observan y dicen que era capaz de comunicar Con los animales. que era capaz de alguna forma, manipular el estado de estos animales y otras cuestiones, ¿no? Y ahí empiezan a salir las famosas muñequitas. Famosas muñequitas que parece que te he enviado alguna fotografía donde Sí, salen. Estas aquí muñecas van a ir saliendo todas. son reales, estas muñecas son reales. Estas muñecas son reales. Yo he estado ahí, a medio metro de estas muñecas. Hay un museo que es muy interesante, que es el Museo del Vudú, y estas muñecas son reales, se han utilizado. Pues se utilizan estas muñecas, ¿para qué? Para varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, esas muñecas con los alfileres. Son simplemente, pues, Magui Lalogui te hacía una muñeca muy parecida a la persona que tú querías enviar una carta de amor, por decirlo de alguna manera, pero no de demasiado amor, y te daba el kit completo, la muñeca con los alfileres, etcétera, ¿En ¿no? serio? Claro, te lo hacía todo ella. Entonces, ¿tú qué hacías?
comprabas esa muñeca y, bueno, hoy qué quiero que tenga, dolor de espalda, ¡zas! Le metías ahí el alfiler en toda la espalda, ¿no? Y Ostras, esto era una de las cosas que hacía Maguila Loguín. Ahora imagínate que qué es un- maja, ¿no? una buena persona. Muy maja. Ahora imagínate que tú acudes porque tú tienes un problema con otra persona y le decías a Maguila Loguín, le dices, oye, tengo un problema con fulano, mengano, sotano y quiero arreglar este problema. Pues Maguila Loguín tenía la otra cara de la moneda. Vamos a hacer lo mismo, pero arreglando la situación y ayudando a las dos personas. Y hacía un muñeco que se pareciera a ambas personas. Y entonces a partir de ahí ella pues hacía una serie de conjuros, de rituales y te vendía estos dos muñecos. Y esto era otra de las cosas que hacía Marie Lalouette. Claro, ¿qué tenemos también? Que si uno visita el Museo de la Farmacia Ajá. en Nueva Orleans, va a encontrar testimonio de todo esto. Esto no es que yo me lo saqué de la manga y ahora es que esta tía hacía estas muñecas y no, no, estas muñecas están en el Museo del Vudú, muchas de ellas son reales, pero es que además se hacían pócimas con hierbas. Pero es que no solo Magui Lalogui, los propios farmacéuticos hacían pócimas con hierbas para sanar cualquier cosa. Es decir, tú venías ahí a la farmacia. Mira, yo es que estoy enamorado de la vecina del quinto, bueno, ahí sería del primero, o de los que hay más O para de la, abajo, sí, sí, la avenida tal. y no me hace ni caso, ¿no? El farmacéutico te preparaba ahí un brebaje y tal, y están ahí, esos Pero es brebajes. sorprendente como en esa época, claro, es que son cosmovisiones muy distintas. Y en esa época creían, ¿tú crees que creían vehementemente Claro, en esto? ¿Crees sí, que sí. no, que por ejemplo, en Petit Comité con la familia dijeron, ay, déjate de fantasías, sino que incluso podían llegar a temer a este tipo de... Es esa época en la que se acaban estos conocimientos dogmáticos, es decir, te lo tienes que creer porque sí, y empieza esas aguas en las que se encuentra la ciencia y el dogmatismo, ¿no? O este tipo de creencias, Claro, ¿no? la ciencia viene con mucha fuerza y, o sea, Cuidado. uno va bajando y otro va subiendo y se encuentran ahí, ¿no? En ese punto intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos, podríamos decir, ¿cómo lo llamaríamos? De ciencia y creencias se encuentran y se hace una mezcla, ¿no? Final de 1700, principios de 1800, etcétera. Y ahí, pues sí, empiezan a caer muchos mitos. De hecho, la propia hija de Marie Lalourie continuó ejerciendo de maga, de señora del vudú, ya con menos fuerza y con menos, evidentemente, carisma que su madre, ¿no? Pero tenemos que recordar que en estos siglos y final de este siglo, pues evidentemente habían todas estas creencias, ¿no? Claro, yo creo que la gente al final seguramente es como lo que pasa hoy en día. Si tú hablas con una persona que tiene 70 años, tiene ciertas creencias. Si tú hablas con un joven de Sí, 22, sí, tiene otras, totalmente, pero totalmente. los dos viven en 2025. Entonces, hay una generación que se apaga y tiene unos conocimientos y hay una que es nueva y viene con otros conocimientos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No lo sé, no tengo ni idea. Yo lo único que sé, y es que la ciencia funciona, que hay, Obvio. hay cosas que Sí, sí, sí. evidentemente son así, y otras pues que no se pueden demostrar. Y en este campo tan podríamos decir, tendencioso, pues hay científicos como Alex Escolar que han decidido adentrarse y es un campo pues que evidentemente pues es científico también, ¿no? Entonces, bueno, Totalmente. claro. No, no, claro, y eso es lo que le da magia a todo el tema, Mm, ¿no? Que gente de la talla de Alex se meta claro, claro. en estos terrenos. Pero bueno, volviendo a Marie Laroui, esto que tenía una... ¿Pudiste visitar la mansión? Sé que te vivía en una casa, en una mansión, ¿o cómo va Bien, esto? esto es Marie Laveau, que es la reina del vudú. Yo creo que esto no hay mucho más recorrido. Entonces visitamos una mansión
que el nombre es muy parecido, pero no es Marie Laveau, sino es Marie Dolphine Lalaurie. Marie Dolphine Lalaurie, Vale, o sea, de la primera que vamos era de Marie Laveau. claro, Marie Laveau, Marie Laveau. Y la otra era Marie Laveau. Marie Dolphine Lalaurie, perdón. Si quieres, déjame que te acabo de explicar un poco de Marie Laveau, porque hay cosas también Ah, sí, sí, sí. interesantes que yo creo que también son muy, muy interesantes. Y es que ella hacía rituales también de magia negra. Ajá. Pero fíjate, y esto viene a colación de lo que me has dicho, ¿no? Tú dices, hostia, ¿tú crees que la gente creía, no creía? Estamos en 1790 Largos. Bueno, estamos Casi, en casi 1801, pero no, 1008. 1801, perdón, largos, porque ella nació en 1801, ¿vale? Em, Cuando tú vas al Museo del Vudú, hoy en día, hoy en día, aún hay personas que de alguna forma depositan ahí dinero, depositan puros, depositan ron, y estos rituales de magia negra, de vudú, hoy en día aún se practican. Buah. ¿Tío? Es que, mira, yo tengo aquí unas notas que son muy bestias, y esto se hace muy poco, esto se hace nada. O sea, y estos son rituales que también tienen algo de vudú, ¿vale? En Madrid, Madrid. ¿vale? Sí, sí, Vallecas, Ostras. concretamente. Una pareja gay, ¿vale? Al tío se le va la pinza, Biblia en mano, con una serie de rituales, no sé qué. No vamos a entrar en detalles de lo que pasó Da algo. Ah, bueno, sexualmente vale, y no. cosas de estas, pues Bueno, cosas, movidas, unas movidas. movidas muy chungas, tío, que yo no acabo de entender. Bueno, Cada uno. el resultado final es que uno de los dos acaba con un tornavís en el ojo, tío. Muerto. Con un destornillador. Un destornillador, sí, sí. Destornillador. Pues le han caído 6 años, tío. Le han caído más. 6 años. Sí, sí. Ahora, es que el tío se grabó la Biblia en mano, unas oraciones que ahí no había nadie que lo entendiera. Como el manuscrito Voynich, pues lo mismo. Lo mismo, pero en versión Madrid. Lo mismo. Terrible. Hay un caso, también el de la familia Valedo, que este es muy conocido, en Gran Canaria. La familia que se le fue la pinza totalmente. Una familia que tenían 2 hijos y uno de los hijos muere, un chaval que se llamaba Fernando. Toda la familia se mete en una especie de rituales muy parecidos a lo que sería el vudú, con esas mezclas entre llamadas de seres de otros mundos y la invocación de entidades cristianas. Y al final, para resumirlo, acaba en que una de las hijas recibe un mensaje de Fernando, de su hermano muerto, y le dice, mira, estoy ahora mismo atrapado directamente en el purgatorio. Para que yo pueda salir de aquí y mi alma se libere, tenéis que sacrificar a mi hermano. Pues la muelen a palos, tío. ¿Pero qué dices? Sí, Qué tío. me está...? Caso Valedo, Gran Canaria, tío. Esto sucedió en España, ¿vale? Vale, pero ¿qué punto de enajenación mental te tiene que llevar a hacer algo así? No lo sé, tío. Tú puedes tener tus creencias, pero yo creo que también tiene que haber un límite, ¿no? Porque es como súper absurdo. Mira, hay una cosa, en el Museo del Vudú tienes la fotografía, te la he pasado, es una fotografía que a mí me flipa, tío, me flipa. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el mundo de la magia, en el mundo de la comunicación con los espíritus, Ajá. esos íncubos, esos súcubos, esos violadores de mujeres, violadores de hombres, ¿no? Que son espíritus, Sí, son sí, correcto. entidades, ¿no? Como que buscan esa energía sexual y ese... Exactamente.
esas entidades tienen una cara positiva y una negativa siempre. Y para contactar con esas entidades, ¿qué se utiliza en muchas ocasiones? Se utilizan danzas muy eróticas y se utilizan espejos. Tú Wow. tienes una fotografía que te he pasado de un espejo, ponla por favor, Sí, porque sí, es sí. acojonante. Es brutal, sí, sí. Vamos a intentar describirla. Es un espejo y delante del espejo hay una figura que está colada, es una mujer que está desnuda. Claro, tienes el espejo aquí, la mujer de espaldas, yo veo el espejo y la mujer de espaldas. Se ve el trasero de la mujer, El pelo largo, sí, sí, una figura tallada, muy bonita, por cierto, pero el frontal de esa mujer, ¿qué es? El esqueleto. Lo que se refleja en el espejo es el esqueleto. Es decir, los espejos lo que hacen es transportarnos a ese mundo descarnado, ese mundo en el que los cuerpos ya no son entidades materiales, sino que son entidades espirituales, ¿no? Entonces, claro, el vudú al final es esa capacidad de conectar con los espíritus de la naturaleza. Al final, ¿quién son los dioses del vudú? El agua, el fuego, claro, es las más. montañas, Sí, 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 la sí. nieve, las tormentas. Estos son los dioses del vudú, ¿no? Luego también es verdad que si uno observa y bebe de la fuente del vudú, yo tengo una fotografía aquí, déjame que la consulte, a ver si la encuentro muy rápidamente, porque es que al final el vudú son los 7 poderes africanos. 7 poderes africanos, fíjate. El chango, que es el dios del fuego. Luego tenemos el egua, no sé exactamente qué es, porque no se ve muy bien la fotografía. El yempea, que es el dios del mar. Las pondremos por aquí, ¿eh? Sí, están por aquí. O sea, son los 7 poderes africanos Tocan con la que naturaleza, ¿no? todos estos poderes están relacionados con la naturaleza. Mira, yo hay una cosa que es muy interesante. Yo estuve en coma cuando era pequeño. Ostras, Artur, esto no lo sabía yo. Sí, yo estuve en coma. Yo estuve en coma. Yo estuve un año en un hospital. Tuve una peritonitis muy grave. Me operó un señor que había consumido un poquito más de alcohol de la cuenta. Bueno, un Joder. desastre. Bueno, otras Bueno, épocas. total, que yo al final, yo siempre fui una persona muy, muy solitaria, porque claro, yo pasé mucho tiempo en el hospital solo, ya era un poco bicho raro, porque leía antes de cumplir los 3 años, ya era un tío un poco raro, ¿no? Pero, ¿a mí qué me sucedía? Yo, no sé por qué, siempre he sentido la necesidad, siempre, yo en muchas ocasiones, pues me iba a la montaña solo, con 11 y 12 años, con una linterna de esas de petaca 9 Sí, voltios, mítica. Sí, sí, sí. que te duraba la pila. 7 días. No, no, ¿qué coño Ah, no. 7 días? Te No, duraba no. 3 horas. No, no, ironía pura, ironía. No, Sí, por eso sí, digo, siete 3 días. horas, macho, pero a la primera, al cabo de la media hora ya la intensidad de la luz empezaba a bajar, porque eran bombillas de tungsteno Daba lo que daba. que quemaban las bombillas como, al final, Cero eficiencias. cero eficiencia. Total, que al final lo que te quiero decir es, en muchas ocasiones, yo tenía 2 sitios, uno donde está el hospital de Meritxell ahora mismo, había una pequeña ermita, y yo Sí. me iba Esto es muchas, eso Andorra, es algo en así. Andorra, Sí, sé dónde es, sí, sí. y yo me iba muchas ocasiones allí, ahí no había nada, no había absolutamente nada. Pues Era, sí. era una esplanada verde muy bonita, muy chula, no había nadie allí. Yo sí tenía la suerte de vivir en Andorra prácticamente deshabitada, esa Andorra que vivíamos Que ya no 40, existe. 50 o 60 mil personas, ¿vale? Y yo iba ahí a meditar. Y entonces yo no te sé explicar por qué, no te sé explicar cómo, pero las personas somos capaces de establecer una conexión con la naturaleza. Entonces, cuando a mí me hablan de los 7 poderes africanos, yo creo en los 7 poderes africanos. Pero no porque sea algo dogmático y que tenga que creer, Por porque me lo ha cojones, dicho. sí. No, no, coño, porque lo he vivido yo mismo. O sea, no hace falta. A mí, hombre, que me digan que aparece un árbol, pues tampoco. No, no, pero sé a qué te refieres, esa conexión Exacto. espiritual, es esa, es como algo que no se puede describir.
pero que lo sientes, que Ahí está, existe, que es ahí está. tangible. Mira, otra cosa, yo he andado en muchas ocasiones de noche, toda la noche solo por la montaña con mis dos perros. En alguna ocasión he tenido un oso a menos de 20 metros en Pinet, en Francia. Y la primera vez que andé toda la noche solo, Asustado, bueno, claro. las pelinas aquí arriba. La segunda vez era una comunión. Era una comunión. Fíjate en una cosa, ¿por qué Strieber le pone a su libro comunión de título? Guau, 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 guau. Claro, Me encanta lo que vas a decir. claro, ¿qué es la comunión? La comunión es cuando dos cosas que están completamente alejadas, dos pueblos que están completamente alejados, no sabemos cómo exactamente Dios y un hombre, una fuerza inmaterial y algo material, Convergen. ¡zas!, se funden en uno solo y es esa comunión, es esa unión intangible, inexplicable, que de pronto sucede. Entonces, yo no te sé explicar por qué, ni cómo, pero esa magia existe. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí, pues, Totalmente de acuerdo. yo eso lo he podido vivir y entonces, bueno, pues ahí están esos 7 poderes africanos que representan todas estas fuerzas de la naturaleza y yo creo, ¿no? Perfectamente en esto. Entonces, bueno, aquí tenemos también en el Museo de la Farmacia en Nueva Orleans, podemos ver cosas muy curiosas, ¿no? Como la gente antes pues, usaba el opio, la cocaína e incluso se inyectaban mercurio. ¿Pero qué? ¿Qué es, tío? Mercurio. Sí, tío. ¿Qué pretendía? Pues no lo sé. Morir. El viaje tenía que ser guapo, ¿eh? La hostia, va. Tío, Que lleva mercurio de verdad. sí, sí, tío. Pues esto está ahí en la farmacia. Vale la pena visitarlo. Vale la pena visitarlo, este museo. Y ahora, si quieres, ya vamos a esa parte. Vamos a la mansión, ¿no? Es lo que te he Sí, mencionado antes, vamos a ¿no? explicar. Mira, yo, la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, em, voy a explicar algo que no es agradable. No vamos a entrar mucho en detalles, pero, Dale, dale, que pero yo pongo, esto, relleno bien el formulario diciéndole a YouTube que hay cosas chungas y no pasa nada. esto sucedió. O sea, lo que vamos a explicar sucedió. A ver, Xavi, hoy en día, un tío que no se siente hombre, ¿qué puede hacer? Que no se siente hombre, ¿en qué Sí, sentido? pues que dice, soy una mujer. Ok, ¿Qué puede hacer? operarse. Operarse. O Vale, sea, una persona que tenga disforia de género o lo que sea, se puede se puede operar. operar. Bien, Correcto. hacemos un viaje en el tiempo. Vamos a 1787. ¿Tú te imaginas una operación de cambio de sexo en esa época? Uf. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. Y más cosas. Hablar de esto y más cosas. Vamos a New Orleans, ¿no? Nuevamente hablamos de una mujer que está en la nobleza, con una gran capacidad económica. Marie Delphine Lalaurie, origen francés, creo, mujer pues muy adinerada. Y compra una mansión. La mansión, bueno, se la hace. Tú sabes que hoy en día pues, los aires acondicionados, ventiladores, no pasa nada que vivas en un ático. No pasa nada. Antes, Hacía mucho claro, calor. los peores pisos, ¿cuáles eran? Los áticos. Todo el mundo se daba de hostias para vivir en el primero o el principal, porque eran los más fresquitos, ¿no? De hecho, la gente adinerada vivía en las plantas bajas o el principal. O sea que era al revés. Hoy en día el ático Claro, es como alto standing por las claro. vistas o lo que Vistas, quieras. aire acondicionado, tu rollo, pim Tu pam, terracita, tu terracita, tomar el sol ahí y tal. Antes no. todo cambia. Sí. Esta mujer, ya estamos en 1700 largos, casi 1800, eh, y todo el tema del esclavismo empieza a suavizarse. Y a esta gente, a estas personas esclavas, llega un momento que se les permitía los domingos reunirse y hablar, ¿no? Ajá. Oye, mira, yo tengo 20 esclavos, domingo, chavales, salir, exacto.
cervecitas A los esclavos. con los otros esclavos. Qué maja, ¿no? Todo esto, no, en la sociedad pues ya se permitía un poco de libertad, ¿no? O sea, se les Lo que, dejaba lo un que poquito me hace gracia, el pero, domingo, pero, lo chaval. hace, pero que es una desgracia, Eres ¿no? un esclavo, pero el domingo puedes ir a A gozar, socializar. a gozar. Bien, bien. De todo el mundo, en todo el ámbito social de Nueva Orleans, era sabido que los esclavos de Magui la Logui nunca acudían a esas citas. Uf. Nunca. Pues ahora imagínate que tú estás andando en esa calle, ves esa casa, 3 plantas, 4, no recuerdo, Una mansión, ¿no? Digamos. mansión bastante grande. De repente, esos vidrios, esos cristales que no eran como los de hoy en día, que un cristal hoy en día es perfecto, tenían esas aguas, ¿no? Si Sí, través de esas aguas es un esclavo negro siluetas. golpeando ese cristal, pidiendo ayuda, auxilio. Bueno, Uf, qué turbio, tío. los vecinos, macho, de la zona se van, acuden a las autoridades y las autoridades llegan a la mansión de Magui Delfín en la Logui y van a ver qué es lo que sucede. Hay varias recreaciones de esto, hay varios cuadros pintados que se encuentran. En los áticos se encuentran eh, personas de color con cadenas de hierro, como si fuera un perro, amarradas a la pared, cadenas. En la cocina, una cocinera de color también amarrada al horno por el tobillo, para que no se fuera muy lejos. O sea, tu sitio es el horno, pues aquí no te mueves. O sea, te amarro aquí. Vale, bien. Pero no se encuentran escenas más allá de esta salvajada, sí, desnutrición, personas Estar, o muy bueno, o mal sea, vestidas, sucios, con ¿no? harapos, sucias, malolientes, nada más allá. Muy grave, Dentro de lo grave, pero nada más allá. nada más. Bien. ¿Qué hacen? Cogen todos los esclavos que tenían, son una treintena, y se los quitan. Los quitamos, los resubastamos y los recolocamos en casas que los cuiden un poco mejor, porque insistimos. Es que es muy heavy, que los Claro, cuiden tío. un poco como si fueran perros, tío. Claro, tío, es que es así. Es duro, ¿eh? Eh, Estamos hablando de personas, ¿eh? sí, pero macho, estamos hablando de que estamos en 2025 Ya, 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 ya. y en países suceden cosas muy chungas, ¿eh? Que si quieres un día podemos hablar. Bueno, total, que coge el gobierno de Nueva Orleans, le quita los esclavos, los subasta, le prohíbe tener más Un esclavos, dueño que los trate mejor y bla, vale. bla, bla. Y ahí acaba todo. Bien, bueno, no pasa nada. Al final, ¿qué pasa? Vamos a 1834. Esa misma calle, esa misma mansión, se declara un incendio en la casa. Todo el mundo acude a apagar el fuego y ahí explota todo. Y aquí vamos a explicar. Y esto, pues, es muy bestia. Pero es que es así. No podemos explicar otra cosa, porque es así. En esos áticos ya no solo se descubren a personas en las mismas condiciones, encadenados a la pared, con collares de hierro. Se descubren personas con esos alfileres para las lobotomías aún insertados por la nariz. Madre. Se descubre una persona con una trepanación en la cabeza, en la cual incluso tenía ya gusanos vivos dentro del agujero de la cabeza. ¿Y sabes qué se descubre? Gran cantidad de partes de cuerpos humanos con los sexos intercambiados. Torsos con los sexos intercambiados. ¿Pero qué dices? Las partes íntimas de la mujer habían sido seccionadas e insertadas en torsos masculinos previamente Amputados, ¿no? amputados
y estas partes se han insertado en los torsos femeninos. Uf, 1834, tío. uf. Sí, había cloroformo. Yo dudo que esta gente se gastara un céntimo en cloroformo en anestesiar a nadie. No. Lo dudo bastante, permíteme que lo dude. Madre del amor hermoso. Con lo cual, macho, truculento no. O sea, claro, cuando estás ahí y te impregnas de todo esto y sabes que hay a menos de 10 metros de donde está sucediendo todo esto, dices, macho, lo puedes casi que hasta sentir. Tú verás. Pero yo me hago una pregunta, tío. ¿Por qué cojones Nicolas Cage compra esa casa en 2007? Uf. Uf. Tío, O sea, esto, me lo Vale, has tío. dicho antes, Vale, tío. es muy heavy. O sea, Nicolas Cage compra la mansión Claro, de tío. Marie-Laure, ¿no? Sí. Y qué barbaridad. Luego sé que se la embargaron por un tema ¿Para de qué impuestos. coño la compras? Perdón. ¿Para qué la compras, tío? ¿Para qué compras un lugar en el que sabes Tal movida. que ha habido un sufrimiento humano tan bestia, que se han acometido esas atrocidades tan bestias? ¿Para qué la compras, tío? Buah. No me jodas. A mí que la compres. Es que fíjate, tío. Es que ninguno de los propietarios que ha habido ha dejado entrar a nadie. Tú dices, vale, la compro, Haces un museo. hago una fundación Como para hay ahora, el ¿no? holocausto, lo que sea, Sí, la sí, sí. misma historia, para que esto no vuelva a pasar, Para, lo que sea. para hacer un poco de Sí, conciencia. sí, sí, sí. No, tío, la compras, no dejas pasar a nadie y es una especie de como templo para ti. Tío, esto es muy oscuro. Muchísimo, tío. No me jodas, pero es muy oscuro. ¿Se le ha descubierto algo a Nicolas Cage ahí? ¿O hay alguna leyenda urbana Te voy a turbia? explicar una cosa de Nicolas Cage, tío, que me queda cagado, tío. A mí me caía bien, tío, no me jodas. Y a mí me cae muy bien, tío. Me parece un muy buen actor. Me cae muy bien, me cae muy bien. Pero bueno, ahora te explico otra cosa relacionada con él y el cementerio. Que es muy. El cementerio de New Orleans. Sí, que ¿Estuviste ahí? es chungo, tío. Chungo también, tío. Joder, tío. Yo digo, Vaya vacaciones te metes, Artur. la gente está. No sé, tío. Yo pensaba que era raro, macho. Es que, tío, yo creo que estoy No. zumbado, ¿no? Pero, tío, que hay gente que está peor que yo. Bueno, total, que yo decido. Bueno, aquí se encuentran personas con los ojos arrancados. Sí, en lo mismo en la Sí, mansión, sí, en la ¿no? mansión están. Para acabar, ojos arrancados. Estas operaciones de cambio de sexo. Personas a las que previamente, antes de morir, ya hemos dicho que la parte esta era dura, las habían apalizado, se habían roto los huesos de los brazos, se les habían soldado mal y habían quedado como casi ranas, tío. O sea, habían quedado hechos mierda. O sea, se ve que Forzaban que esa posición. están vivos porque los huesos sueldan, pero sueldan en tal persona que quedan como así. Ah, pero tío. Y luego los mataban, tío. O sea, es que es algo tremendo, tío. Es algo tremendo. O sea, y esto se encuentra allí. Pero esto, el Marie-Laure que lo hacía ella con alguien, o sea, esto No qué tengo ni idea. basura No tengo ni idea, macabra tío. es esta, Luego tío. dicen que los hombres somos retorcidos, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta mujer, Joder, me está doliendo todo, tío. tío, pues cuando se descubre todo el pastel, todo el vecindario, se monta una turba allí que la quieren matar. Claro. La tía se camufla y coge y se larga para París, o sea, no sé dónde se largó y desapareció. O sea, que se tuvo que largar de Nueva Orleans. Es chungo, esto es Pero chungo, es ¿eh? muy chungo, tío. Para acabar en Nueva Orleans, Me ha recordado un poco a tu amiga Enriqueta Martí todo esto. hostia, pues yo, bueno, Ya, mi ya, ya. abuela vivía ahí, Ya bueno. lo contaste. Pues macho, yo ahí para acabar Nueva Orleans decimos, vamos al cementerio. Va, Entonces, tío, vamos al cementerio, visitar la tumba de Marie Laveau, la reina del lo que vudú. habíais visto y Venga, todo. venga, vamos para allá. Vale, los americanos son los cabrones, tío.
dices, bueno, el cementerio, entras en el cementerio, normalmente empujas la puerta y entras. Sí, bueno, aquí sí. Yo llego ahí, macho, me presento en la puerta, "Hola, vengo al cementerio". Ah, sí, muy bien, el ticket. ¿Qué ticket, tío? No, el ticket. Aquí el tour es guiado. ¿Pero qué dices? Macho, nos ¿Qué soplaron, coño monta un tour en un cementerio? nos soplaron, pues ahora no me acuerdo, pero si es 30 o 40 dólares por persona, tío. Pero vamos a ver, pero yo entiendo que el que tiene a su primo ahí, a su abuelo allí muerto, no Bueno, paga, ¿no? ese yo creo no pagará. Pero bueno, luego lo entiendes, Vale, vale. porque, claro, hay mucho zumbao. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que al final lo que hicieron es Un hacer filtro, pagar? un filtro. ¿Por qué? Porque la gente iban ahí, hacían rituales, se habían visto personas con linternas acudiendo, hacían brujería, Movidas. muñecos con vudú, estaba siempre lleno de botellas con ron, velas, dinero, tabaco. Bueno, yo en el Museo del Vudú le pedí a mi hijo, oye, dame un paquete de tabaco que llevas y dejamos un cigarro por si acaso. No vaya a Bueno, ser que a ver alguna qué. entidad de esas se cabree, ¿no? Bueno, pues resulta que hay muchas personas que creen que hay una tumba que es una especie Las tumbas es muy curioso, ¿no? Es una especie de construcciones verticales, ¿no? Digamos que las personas no están enterradas bajo tierra en muchas ocasiones, están enterradas en una especie de mausoleos, ¿no? Y hay una tumba que se cree que es la de Magui Labó, está llena de cruces y tal, pero no, no es la de Magui Labó. Al final tuvieron que poner una placa pues, Explicando. explicando que esa sí que es la tumba de Magui Labó y tal. Bueno, la visitamos. Pero antes de llegar a la tumba de Magui Labó, la guía esta norteamericana dice, bueno, al menos me ha valido para algo la visita. Nos para delante de una pirámide blanca. Esto, ¿qué narices es? Y había, a ver si lo tengo por aquí, yo creo que me lo he apuntado por aquí. Sí, me lo he apuntado por aquí. Bueno, la cuestión es que llegamos ahí al- a esta pirámide y Una pirámide de color sí, blanco. sí, una O pirámide de color sea, blanco. Y ¿pero de no, qué tamaño, más o menos? es un tamaño grande. No como las de Egipto, No, claro. no, no. Veamos que ocuparía toda esta habitación. Bueno, nada mal. Sí, de altura, pues unos 3 3 metros. metros y pico, Fácil. 4, sí. Total, que nos dice la mujer esta, ¿conocéis a Nicolas Cage? Claro. Sí, claro. Pues esta es la tumba de Nicolas Cage. Digo, se ha muerto, si está vivo, ¿no? "Ah, está vivo". Esta es la tumba de Nicolas Cage. ¿Pero qué me...? Lo que te estoy diciendo, tío. Nicolas Cage tiene una tumba en el Number One New Orleans Cemetery. Y tiene una inscripción Pero ahí. él, se sabe si él nació allí o él es de allí Él o... me parece desde allí. Vale, vale, Entonces, vale. sí. Mira, Omnia a uno, que quiere decir todo de uno. Pero nadie sabe el significado. Sí, evidentemente, ¿no? Latín. Omnia da ad uno, todo de uno, pero nadie sabe qué quiere decir. Solo Nicolas Cage conoce el significado de esto. Entonces, para él era muy importante el hecho de estar enterrado en ese cementerio. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero fíjate que Nicolas Cage sí que tiene películas como El Señor de la Guerra, Mítica, sí, sí. pero tiene Peliculones. otras que son incomprensibles, relacionadas con la magia, algunas como una especie de bajo presupuesto, Basura, ¿no? basura total, pero que están muy relacionadas con la magia, con cosas extrañas, Wow. universos paralelos, etcétera, ¿no? Y al final yo creo que Nicolas Cage es un gran creyente en todas estas cuestiones, ¿no? Y por eso él, de alguna forma, él quiere estar ahí en ese cementerio y estar presente allí para el resto de la eternidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que las dos cosas curiosas que encontramos en este cementerio. Wow, Pues wow, a mí wow. me llamó bastante la atención, ¿no? Aparte de que hoy en día en Nueva Orleans se continúa practicando el vudú. Tú puedes acudir a muchos sitios. De hecho, fíjate, en el Museo del Vudú, nosotros entramos y a la derecha había un señor, 70 años, y
yo estaba comprando los tickets para mis 2 hijos y para mí, y empezó a hablar con mi hijo y le preguntó dónde éramos, de Andorra, y dice Angola, no, Andorra. Angola, Pues, tampoco. sacamos el pasaporte, se lo enseñamos y Tauret, tal. sois de Tauret. Es de Tauret, que está nordino. Y le cogió la mano a mi hijo y le empezó a leer la mano a mi hijo. Y le dijo cosas que se las acertó Oh, completamente, wow, de la nada. qué random, tío. Pero fíjate, este tío cobraba por leer la mano. Pero a mi hijo, no sé por qué, le cogió la mano y se la leyó del tirón. No sé por qué. Bueno, Interesante, ¿no? interesante. Y encima le acertó alguna cosilla, ¿no? Hostia. Pues sí, le acertó bastantes cosas, sí. Por no decir todas. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no, hay algo. No sabemos de dónde viene, cómo se genera, pero hay algo que desconocemos, evidentemente. Y esta es toda nuestra aventura ahí en Nueva Orleans. Yo creo que Sí. es Luego interesante. ha sido, bueno, aventura brutal. Después de toda esta aventura, os vais a Point Pleasant, Sí, ¿vale? Hicimos el directo la semana pasada, sí. que me encantó. Pudimos estar allí delante del mismísimo Mothman, que por cierto, no sé si lo sabías, pero el Mothman me acompaña en todos los episodios. Hostia. Bueno, es una lámina. Eh, Hostia, la camiseta del. Ah, esta es de allí del museo, ¿no? Sí, te tengo una sorpresa para ti, ¿eh? Cuidado. Cuando casi vayamos a acabar, te lo voy a dar. Venga, Una va. sorpresa chula, tío. Vale, pues eso, tuvimos la enorme fortuna que aquí todos los que estamos aquí y los que no, pues luego lo vais a ver. Artur hace una semana estaba en Point Pleasant, enfrente de la mismísima estatua del Mothman. Nos hizo un recorrido por el Museo del Mothman y además entrevistaste a gente del pueblo, hablaste con gente del pueblo, y te diste cuenta que no solo es el Mothman, que es que Point Pleasant hay cosas, es un lugar bastante peculiar, ¿no? Es que yo cuando veía las imágenes, o sea, cuando te veía Bueno, caminando por allí, el ambiente, mira, tío. igual era sugestión, pero era un ambiente Mira, raruno. en Point Pleasant me parece que hay un solo hotel, me parece. Es pequeñito, Muy es pequeñito. Yo no lo encontré y dormimos en Galípolis, a 3 kilómetros. está al lado. Si está al lado, valía lo mismo, yo no me di cuenta. Bueno, Como dormimos en de salón, Galípolis, sí. pero no fue el azar, porque en Galípolis conocimos un tío que nos explicó una historia. Ahora te la explico. Bueno, Va, para va, llegar a va. explicar en el directo, ¿no? Pero bueno, que pensaba que nos iba a pegar un tiro el tío, porque Sí, tenía una pistola ahí el de los coches, escondida. ¿no? Bueno, tío, y al final pasamos un poco de... Artur, tío, un día. Bueno, y yo te tengo que decir que con mis hijos, en 2000, me parece que fue en 2015, paramos a ver unos ponis, ¿vale? En Estados Unidos. Sí, había un terreno vallado, había unos ponis salvajes, no unos ponis, unos mustangs, perdón. Sí, caballos ¿Vale? estos gordos. Mustangs, Sí. muy atléticos, muy fuertes y tal. Y yo me paré el coche en una cámara para hacerles unas fotografías. Esto te lo pueden decir mis hijos. Salía un tío con una escopeta ahí. Un Cletus. Freeze yourself. Y yo, vale, tío. Y me dijo el tío, mira, 1 metro más es mi propiedad. Si entras, Difundo, ¿no? te fundo, tío. Y yo, vale, no, que estoy haciendo unas fotos a los caballos. O sea, esto lo vieron mis hijos, 4 hijos, Yo me y mi río, mujer, pero. tío. No. Eh, Tío, Artur, macho, lo que tío te pase. Esto fue bastante heavy metal, ¿eh? Bueno, total, que allí en Galípolis, pues estábamos ahí en el hotel y luego pues nos dirigimos ya hacia la zona de Point Pleasant. Point Pleasant. O sea, el museo por fuera, eran casi las 12 de la noche, coincidimos con aquellos chavales y tal. Y esta gente nos empiezan a explicar varias cosas, ¿no? Los chicos. Sí. Bueno, pondremos el vídeo igual, Sí. que lo tengo. La primera nos dice, bueno, primero, esto nos lo dijeron al día siguiente después, ¿no? Porque les preguntamos también sobre la zona TNT. La zona TNT es esa carretera, que es el nombre de la Es como un carretera. búnker, ¿no? Algo Sí, así. hay una carretera que es Tío, la carretera, ¿cómo se llama esta carretera? No me acuerdo. La Potters Creek Road, que lleva a la zona del TNT.
Hostia, y hay una cosa que no te dije, tío, Ah, que es que curioso, macho. Esto es, yo no me fijé, tío, pero el otro día, cuando acabamos el directo, yo, tío, no me di cuenta, tío. Hay una central nuclear justo al lado. ¿qué dices? Claro, tío. Es que ¡Hala, hala, hala, cuando hay hala! centrales nucleares, ¿Qué tío, pasa? siempre pasan Siempre hay cosas movidas. chungas, tío. Mira Chernobyl, mira. Guau, Pero es que no. luego investigué más sobre esta central, tío, y resulta que esta central, la nueva, la Power Plant, que sustituye la Power Plant Antigua. en la que se refugian aquellas dos parejas para evitar el Mothman, ¿vale? Para esconderse. Sí, 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 sí. Pues esta nueva Power Plant, en 1978, colapsa el edificio principal, tío, y mueren 51 trabajadores. Tío, yo no ¡Ostras! sabía, tío. Para cagarse, tío. Guau, O guau. sea, muere más gente allí que en el puente. Sí, en el puente fueron 46. Sí, sí, sí. Guau, guau, guau. Guau, ¿qué le pasa a ese lugar? No sé, tío. Bueno, total que... Un segundo, a título personal, ¿tú notaste el ambiente raro allí? a ver, mira. Es quitando la sugestión del lugar. Mira, mi hijo vino conmigo porque yo dije, mira, tío, hay que hacer un experimento aquí. Y yo le digo, al día siguiente quedamos con estos tres chavales para cenar. Pero como estuvimos con Ah, qué ellos, bueno. nos hicieron Que uno era una... profesor, Claro, ¿no? uno era profesor de historia, nos hizo una vuelta, nos enseñó la estatua de Jocolescua, que es El ese indio, indio, sí. ¿vale? Y los restos que están repartidos entre esos dos lugares y tal. Y les dije, tío, mañana os invitamos a cenar o lo que sea. Y bueno, ahí pues todo hamburguesas Ya rollo está. así. Una O sea, paella difícil, no, no, ¿no? no. Difícil, no, imposible, tío. No hay arroz en el pueblo. Tío, arroz ni chino, tío. Había un restaurante chino que vendían hamburguesas también. Bueno, pues total que al día siguiente quedamos con ellos y nos explican más cosas. Nos dicen, mira, en esta carretera que va hacia la TNT Zone, ¿vale? Porque yo ya había preguntado esa mañana cuando hicimos el directo, yo pregunté si podíamos grabar y tal. Ajá. Y yo le pregunté al tío del museo, le dije, oye, tío, si esta noche voy ahí o esta tarde voy al TNT y tal, es peligroso. Nah, no pasa nada. Ahí Era, hombre. tú por la tarde ves ningún problema. Y si vamos por la noche, dice, no, noche no vayas, Por la noche no no vaya. vayas, tío. Todo el trapicheo es allí, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta, ¿qué es lo que está sucediendo en Point Pleasant? Están llegando gente muy turbia a la zona. Y esto nos lo explicaban estos tres chavales. Al día siguiente, esto no lo tenemos grabado, pero nos lo explicaban. Explicaban que llegan gente muy chunga, que se dedican a traficar. O sea, drogas. Sí, de más ni menos. Vale. Y que la zona se ha degradado mucho, ¿no? Y entonces yo le pregunté, digo, mira, yo quiero ir a la zona esta para recrear un poco lo que vivieron esta gente y tal de Lo del noche. Mothman. Ni se os ocurre, tío. ¿En Ni serio? se os ocurra. Y yo pensé, "Vale". Y sobre todo, si os metéis en la Creek Road, que es una carretera muy La estrecha, que has mencionado. sí, si veis un coche parado que os hace luces o lo que sea, y ya, ni os paréis, ni se os ocurra, ni se os ocurra. Dice, mira, este año desapareció un tío y su coche allí, en la TNT Zone. ¿En serio? Sí. Y hace 5 años encontramos el cadáver de una persona allí. Sí, sí. O sea, Vale, pero la pregunta que hago yo, ¿qué es debido a estos supuestos traficantes o porque hay no algo lo sé, tío. raro? Una mezcla Yo te voy a explicar todo y y que cada saca tú las uno conclusiones que quieras. ¿Vale? va. Las personas que nos escuchan que saquen las conclusiones que quieran. Vale, total, que yo acabamos de cenar y mi hijo, pues, hace jiu-jitsu y tal, y no sé Sí, qué, sí, sí. está muy fuerte, es un animal, pero es un tío pues que no quiere meterse en camisa de 11 varas. Y a mí me va al rock and roll. Ya lo sé ya, macho, ya lo sé ya. Acabamos de cenar a las 12 de la noche, casi. Coge el coche, conducía él, y le digo, no, va, al hotel. No, pero papá, ¿tú vas a ir allí? Ah, tú, chaval.
vas al hotel, yo te dejo en el hotel y yo ya me espabilaré. No, pero no me digas que vas a ir. A ver, tío, estoy en Point Pleasant, es el culo del mundo, Pero el Artur, tío. culo del mundo, es como donde vive Stillings, es el culo del mundo. Digo, no me jodas, yo no voy a volver en mi vida aquí, muy probablemente. ¿Cómo no voy a volver aquí, tío? ¿Cómo no voy a ir a la TNT zona de noche, tío? Ya, ya. ¿Por qué me has tomado, tío? A ver, yo te puedo entender, ¿eh? Bueno, pues se empieza a poner, no, es que si vas, si te pasa algo, no me lo perdono. Que no, tío, tranquilo, yo te dejo en el hotel. Voy contigo. Pero el tío iba sudando, hijo. Era el cabrón. Mira, no me hagas recordar lo que pasamos en la central térmica, cabrón, Bueno, con Fepo, que casi me muero allí. pues el tío iba, pues un rollo con feo, pero aún Bueno, peor aún porque la zona es muy decrépita. Además hay muchos pantanales, típico lodazales. de Bueno, Estados Unidos, sí. total, que llegamos, era las 12 de la noche. Yo salgo, una linterna LED, pequeñita, bastante potente, cámara, empiezo a grabar. Y dije, no, pero nos quedamos, no, no, tío, me voy Tira para para adentro. adentro y yo me voy a los búnkers, tío. Claro, tío. Madre Me mía. voy para adentro. Y en un momento dado que estaba grabando un vídeo, le veo la cara a mi hijo y digo, hostia, Local. era un cuadro. Bueno, total, que en esa zona se producen cosas muy chulas. ¿Qué nos explicaron además estos tres chicos? Dice, mira, yo en esa zona, no mi primo, mi sobrino, yo he visto una procesión de brujas con candiles en la mano. Xavi, no hay ni una luz. Cuando cae la noche, lo cubre todo. El manto negro de la noche lo cubre todo, tío. O sea, no hay nada de luz. Nada. Las noches más oscuras, este tío nos decía, yo he visto una vez en mi vida ahí una procesión de unas personas ahí ensotanadas con unos candiles que yo no sé qué cojones iban a hacer. Madre del amor Yo me hermoso. largué de ahí, asustado no, lo siguiente, lo siguiente. Ahora imagínate esto. Entonces, claro, tú entras en los depósitos estos de día y te da un mal rollo, pero ¿sabes lo que eran? Eran depósitos para almacenar explosivos. Sí, por eso se llama TNT Zone. Claro, pero ahora ya no son depósitos para almacenar explosivos. Los más peligrosos están cerrados, ¿vale? Pero algunos de ellos están abiertos y ahí en el suelo ¿qué encuentras? Encuentras círculos con pentagramas en su interior, simbología satánica, evidentemente pues el Mothman dibujado en algunos lugares, Sí, sí. ¿no? Pero muchos demonios dibujados ahí en esa zona. Entonces, hostia, No, no, da mal rollo, ¿eh? un mal rollo, tío, que te cagas. Y ahí estuvimos, ¿no? Entonces, toda esta zona es una zona muy oscura. ¿Qué sentí yo? Pues yo no sentí mal rollo, la verdad. No sentí inseguridad, pero sentí algo extraño flotando en el ambiente. O No sea, sentí mal rollo. No sentí un mal rollo de decir, pero algo cargado quizás. no sabría cómo explicarte. No, tampoco cargado, porque cuando está cargado te notas que te Una cuesta moverte, pesadez, la sí, sí. espalda, ¿sabes? Yo en ese sentido me sentí como más inquieto, ¿no? Como si pudiera de alguna forma pasar algo en cualquier momento. Ya te imagínate, ¿no? Mothman. O sea, esta gente de repente, andando en esa zona, ven que dos ojos rojos les observan desde la maleza de los árboles. Sí, sí, sí. Hay una cosa que es muy interesante de esa zona y es que esta zona, claro, si tú em, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Para llegar a Point Pleasant tienes que cruzar dos puentes. Vienes de Galípolis, ¿vale? Por lo Ajá. menos Sí, sí, de sí. donde veníamos nosotros, que era de Chicago. Evidentemente, si vienes de la otra punta, no.
ya llegas directamente a Point Pleasant, pero nosotros tenemos que cruzar 2 puentes, ¿no? Pero que hay como alguna especie de Sí, ríos hay el río o... Ohio y Vale, hay vale, 2 vale. ríos. Bueno, hay 2 ríos que además cuando se encuentran, uno son aguas marrones y el otro son aguas más oscuras. Y entonces hace una especie de, sí, Una mezcla rara, como ¿no? Manaos, que son las aguas Ah, negras que sí, se sí, sí, llaman, sí. ¿vale? Que yo no las pude ir a visitar porque di positivo en COVID y no pude coger el avión. Bueno, total, que pues ahí en esa zona es una zona muy boscosa. Son muchas laderas de 200, 300 metros de altura. Eh, es una zona en la que te puedes perder muy fácilmente si te adentras en los bosques. Y no solo eso, sino que hay muchos lodazales, hay arenas Como movedizas, pantanos, digamos, algo hay así, ¿no? muchos pantanales, arenas movedizas en las que puedes caer y morirte incluso. Ostras. Sí, sí, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Ranas gigantes, Claro. muchos ruidos, muchos sonidos. Hay un silencio. Hay un silencio ruidoso, que digo yo, ¿no? El silencio de la naturaleza, porque sí que es verdad que Un background ahí. claro, no vas a oír coches, no vas a oír motos, no vas a oír nada, pero sí que de repente oyes como un animal grande que te está observando desde la espesura de los árboles. Claro, miras dónde eres, son todo bosques. Son todo bosques. Infinito, ¿no? Claro, tío, es que es algo Buah, increíble. Y fíjate que esa es la antesala de los Apalaches. buah. Los Apalaches están a 1 hora y Sí, no, pico, no, no. tío. Guau, guau, Claro, guau, guau, claro. guau, guau. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y ahora, mira, Dios, como si No, no, es que es los algo montes acojonante. Apalaches, tío. Claro, claro. Toda esa zona, por extensión, con los montes Apalaches, y de esto ha hablado Paul Lights en muchas ocasiones, que lo Y he tanto. investigado Missing mucho. 411. Si quieres, hacemos un especial solo de eso, Sí, pues porque tiene una tela eso esto es increíble. brutal, tío. Sí, sí. Bueno, en fin, Yo hay le he dado unos. tantas vueltas a ese tema. Uf. Bueno, dime. Es muy bestia, ¿eh? Mucho, mucho. Pues resulta que esa antesala de los Apalaches, pues toda esta zona de West Virginia es como una extensión de esos montes. Porque es el principio, ¿no? Tú cuando te subes en una atracción, en Portaventura o donde sea, tienes un primer arranque que a lo mejor no es el más bestia, sino es el Furious Bacchus, ya Sí, es de sí, sí, entrada sí. ya el más bestia, pero te da un meneíto fuerte y luego Sí, viene el como, meneo, ¿verdad? comenzamos, Pues sí. ese es la antesala, ¿no? Entonces, Wow. cuando hablamos de los Apalaches, hablamos de ritualística, satanismo, Críptidos. brújulas que Críptidos. se vuelven locas, absolutamente, absolutamente locas. Y luego tenemos una serie de criaturas también, que mira, déjame que yo me he apuntado aquí, porque yo tengo muy mala memoria, es uno de de los problemas que tengo yo, pero ahí hay muchos críptidos, ¿no? Sí, no, Em, no. El tema críptidos claro, ahí en los Apalaches es una locura. el gato, mira, aquí tengo el gato Wampus, ¿vale? El Graftón, que es esa criatura sin cabeza. Por cierto, hay un grave error en la estatua del Mothman, y es que En tiene la cabeza. cabeza, ¿no? Claro, Sí, tío, eso lo tiene cabeza. mencionaste. Sí, Tiene sí, sí. cabeza, y no debería tener cabeza, porque los ojos los tiene en el El pecho. pecho, sí. Claro, De hecho, hay dibujos antiguos que lo dibujan no tiene cabeza. claro. Y luego, en todos los montes Apalaches y toda esta antesala, hay otro fenómeno que son las luces que se ven en los bosques, ¿no? De repente, en esa inmensidad, ¡pam!, aparece una luz. Hay muchas cosas que son realmente muy turbias allí. Es muy loco, Son tío. lugares perfectos para hacer cosas muy locas, muy terribles, y que desde luego para la gran mayoría de los mortales son incomprensibles. Luego cuando hablamos de élites y hablamos de rituales, fiestas extrañas, Marina Abramovic y Sí, toda su sí, sí. liturgia, etcétera, uno tendría que pasearse por estas zonas y también hacer un remembering porque tela, tela, Guau. tela.
Artur, tú y tus exploraciones, tus investigaciones, me encantan. Gracias, tío. Dime, Déjame una sí. cosa, tío. Esto va a ser en directo, tío. Mira. Es una tontería, Xavi. Bueno, Pero mira, la bolsa, tío, guárdatela. no me digas Esta bolsa es del Kennedy Space Center, tío. Robé unas cuantas ahí. una bolsa de la NASA, chaval. Esto es para ti, tío. Ostras, Artur. Ábrelo, tío. Y te traje un pequeño pin. Bueno, esto que enseña la cámara. Esto me lo has comprado en Point Pleasant. Esto es en Point Pleasant, tío. Esto no es de Amazon ni de hostias en vinagre. Esto es del Museo del Mothman. Buah, chaval. A ver si te gusta, tío. Qué guapa, tío. Es que, bueno, ahora me la voy a poner. Y esta es la auténtica porque está decapitada, tío. Claro, lo tiene Claro. los de esta en el pecho, Si ¿no? te fijas, la mía, la que llevo yo. El tuyo no- más estilo Marvel. Claro, tío. Esta es Marvel 100%. La tuya es auténtica, tío. Hostia, Artur, muchísimas gracias, crack. Ah, tío. Me ha encantado. Qué bueno, tío, qué bueno. Pues oye, Artur, te quiero decir una cosa. Aparte de las de mil gracias, a mi público le encantas, porque estos días que habéis estado ahí. Y ahora que lo hemos sacado, Ujú. si quieres, en unas semanas, cuando te venga bien, nos empapamos bien el Missing 411 Sí. y lo contamos, porque además tú seguramente en alguno de tus viajes habrás coincidido Yo con lo tengo Ferrell. bastante subrayado el libro. ¿Tienes el libro de David Hombre, Bowie? claro, tío. No me Claro, tío. digas. Claro, tío. Es que yo ando detrás de una copia, pero van carísimos, tío, Claro, van tío. carísimos. Sí, sí. Sí, Un día, hostia, un día déjamelo tocar, tío, sí, lo sí, quiero ver. lo tengo. Es un libraco y hay casos muy bestias, ¿eh? Hay un caso que es muy antiguo, pero que, hostia, a 5 metros de sus padres desaparece un chaval. A 5 metros. O sea, yo estoy viendo a mi hijo, Tiraste que un es el momento. chaval de 6 años, yo sé que se está escondiendo detrás de la maleza para pegarme un susto. Yo lo veo, ya lo tengo controlado, me giro para que el chaval me pegue el susto Sí. cómodamente, pasan 30 segundos, el crío no aparece, un minuto, me giro, nunca más encontró. A 5 metros de distancia. Casos muy bestias. Pues amigos, si queréis que vuelva nuestro amigo Artur a hacer el especial Messi 411, dejádmelo en comentarios. Pero lo vamos a hacer igualmente, ¿eh? Eso se llama democracia, tío. Democracia pura. Eso, Esto es un canal democrático claro, totalmente. tío. Democracia impuesta. La democracia Xavi, tío. Y nada, oye, mil gracias de corazón de nuevo, Gracias a ti. crack. Por favor, repítenos dónde te pueden encontrar. Misterios universales en iVoox principalmente y estos días más en YouTube porque estaba de viaje y no me da la vida para poner nada en iVoox, pero normalmente estoy más en iVoox. Genial. Pues amigos, una semana más. Hemos estado aquí. Nos vemos la semana que viene, si todo va bien. Hasta luego.